Muy buenos días a todos y todas. Comienza el gobierno del presidente José Antonio Kast y una de sus primeras acciones fue visitar un liceo en Santiago y destacar la labor importantísima de la educación pública. Lo mencionó en su discurso también en La Moneda y tomó algunas acciones, fue con sus ministras al Liceo Augusto de Almara en Ñuñoa. ¿Cómo entender ese mensaje que da el presidente en su primer día de mandato? Y cómo entender también los desafíos que el gobierno tiene a la luz, por ejemplo, de los resultados del último CIMSE, que no son muy buenos. Vamos a conversar sobre todo eso con Paulina Araneda, quien es directora ejecutiva de Grupo Educativo y expresidenta del Consejo de la Agencia de la Calidad de la Educación. ¿Cómo está, Paulina? Muy buen día. Hola Verónica, muy bien, muchas gracias. Muchas Gracias por... gracias por recibirnos. No, imagínate, Sí. gracias a ti. ¿Qué importancia tiene para ustedes como una institución dedicada a la educación? Que el primer gesto, el primer acto republicano que haga el presidente electo, o sea, el nuevo presidente Kast, sea uno relacionado con la educación pública. A mí me alegra profundamente que la educación siga en la agenda y que hay una preocupación que se simboliza en esta visita, ¿no?, de parte de las nuevas autoridades. Creo que estoy convencida de que ningún país puede hablar de desarrollo, de mejoramiento, si en ello no existe una preocupación consciente y real por la educación de nuestros niños y niñas, y creo que eso es una tarea de gobierno y de Estado, no solo del Ministerio de Educación y del esfuerzo individual de cada uno de los establecimientos. Exacto. En ese mismo acto, la nueva ministra de Educación mencionó que pondrán especial énfasis en la educación parvularia, la educación inicial. ¿Qué tan importante es eso? Me parece que lo que hace la ministra de manera muy acertada es también tomar lo que han sido los esfuerzos o las declaraciones de los últimos gobiernos en términos de poner el foco en la educación parvularia. Hay una preocupación especial que yo comparto absolutamente de pensar que el inicio de la trayectoria escolar es clave para la historia escolar que va a tener cada niña y cada niño, ¿no? Y el poder acceder a educación inicial permite estimularlo y generar bases sólidas sobre las cuales construir su experiencia escolar posterior, ¿no? Entonces, el pensar que todos los niños y niñas de nuestro país vayan a educación inicial, que esa educación inicial sea especialmente focalizada en la atención del sistema, da cuenta de eso y de la relevancia que tiene para el buen desarrollo posterior de las trayectorias educativas y de los logros de aprendizaje de esas niñas y de niños, y además de la vinculación de la familia con el proceso educativo y de aprendizaje, ¿no? Es donde es el momento en que hacemos como, nos templamos de alguna manera, ¿no? Nos reconocemos, los padres se reconocen con la institución educativa, que es el jardín infantil en el primer momento, se reconoce, se vincula, y lo que necesitamos es que ese vínculo no solo sea con el jardín, sino que con el proyecto de cada uno de sus hijos e hijas, ¿no? Con el compromiso, con esa trayectoria que dura hasta que egresa de la educación secundaria. Por eso es tan importante, ¿no?, que un niño en educación parvularia asista, que es parte de los esfuerzos que se hacen y que se van a hacer probablemente, tiene que ver con hábitos familiares. Un niño no toma la micro solo cuando tiene 3, 4 años, ¿no? Entonces, todos esos hábitos requieren un esfuerzo de la familia. Y cuando uno hace un esfuerzo, lo que está haciendo es priorizar ese ámbito de la vida por sobre otros. Y esa cultura que había sido históricamente bastante propia de nuestro país, necesitamos activarla de tal manera de que nos sintamos que con nuestro esfuerzo contribuimos a que nuestros hijos e hijas aprendan más y mejor. Exacto. Porque en los últimos años, detengámonos un segundo ahí en esta de la cultura familiar frente a la educación, porque en los últimos años ha aumentado la cantidad de niños que asiste poco al colegio, ¿cierto? Niños que desertan de la educación también, que tienen poco vínculo.
¿Qué pasó ahí entre medio? ¿La educación empezó a no responder a expectativas familiares o hay desintegración? ¿Cómo lo han visto ustedes de grupo educativo? Yo creo que históricamente es bueno hacer un recuento histórico en nuestro país, ¿no? Y pensar que Chile tiene de los mejores índices de escolarización de la región y probablemente también a nivel internacional, ¿no? Entonces, cuando uno ya tiene a todos los niños adentro de la sala, es una sala distinta, ¿no? No es la sala de los niños de cuyas familias tienen un compromiso con la educación y se esfuerzan y trabajan para la educación de sus hijos y de ellos mismos. Es una sala en que hay diversidad. Exacto. Y esa sala diversa hace que, mientras unos están comprometidos, otros sienten que no encajan y que van teniendo menos resultados de aprendizaje. Entonces van sintiéndose desafectados, ¿no? Van sintiendo que esto no es para ellos o que no están entendiendo o que no se sienten acogidos, en fin, ¿no? Entonces, lo que está en juego es cómo hacemos que cómo atendemos la diversidad. No estoy hablando solo de diversidad, no estoy hablando de inclusión, estoy hablando del reconocimiento de que si uno va al estadio o si uno miraba la sala del adulto al mar y miraba el paneo, todos somos distintos porque los seres humanos somos distintos, ¿no? Tenemos historias distintas. Y eso hoy día está en la sala. Y eso, por supuesto, es una variable a considerar cada vez que uno inicia un proceso de aprendizaje y los profesores, sin ninguna duda, requieren apoyo para poder abordar. Exacto, porque esa diversidad también implica el desafío del comportamiento, el desafío de las necesidades educativas especiales. Exacto. ¿Cómo se condice esa necesidad con un discurso un poco exitista respecto de que hay de la educación como movilidad de la educación para los mejores, de la selección, de volver a la selección, porque eso también está en el aire en este momento, ¿no? Yo creo que todos y todas tenemos el derecho a aprender, ¿no? Eso dice la Declaración de los Derechos Humanos, además y de la Declaración de los Derechos de la Infancia. Entonces, y esas son convenciones que Chile adscribe. Entonces, no se trata de que unos aprendan y otros no, se trata de que todos podamos aprender. Exacto. Lo que está en juego y la discusión, que tiene muchas distinciones y es compleja, es cómo hacemos que eso sea posible para todos y todas. Y cómo logramos, ¿no?, generar condiciones y espacios educativos que permitan que las personas se expandan, ¿no? Entonces, la discusión ¿es acaso la selección la mejor manera? ¿O lo es pensar que la diversidad lo es también, ¿no? Hace un tiempo atrás, y permíteme un ejemplo, sí, adelante. ¿no? Una chica me decía, cuando el profesor me dice algo y nos dice qué opinan, todas opinan lo mismo, yo levanto el dedo y siempre soy la que opina distinto. Entonces yo le dije que era fantástico, que era lo mejor, que iba a aprender mucho más que sus compañeras porque estaba desafiada a argumentar, ¿no? Y a fundamentar su propuesta. Cuando uno piensa lo mismo que todo el resto, en realidad no tiene que ejercitar ninguna musculatura, ¿no? Tiene que dejarse llegar y está ahí nomás. Bueno, eso pasa también en las salas y también pasa en los sistemas. Entonces, ¿cómo desafiamos a nuestros estudiantes para que se sientan convocados? Es parte del desafío, ¿no? Y probablemente la selección está haciendo esa discusión de la selección, de lo que da cuenta, es de esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todos se sientan desafiados, atraídos, ¿no?, a permanecer en el sistema escolar y sintiendo que los están invitando a pensar más, ¿no?, y a exigirse más de lo que están tradicionalmente dando, ¿no? Y creo que ahí hay una pregunta que hacer, ¿no? En lo personal, creo que es cierto, ¿no?, que tenemos que entender que los sistemas son mixtos, ¿no? Y que hay ocasiones en que así como el deporte es una disciplina y la vida sana y al aire libre también es un derecho que todo niño y niña debe ejercer y tenemos que ayudarlos y propender a que todos superemos el sedentarismo, también es cierto que hay deportistas de élite. Claro. ¿Eh? Y eso no le quita el hecho de que tengamos esta base en que todos tengamos la posibilidad de ejercer el derecho a acceder a una vida sana. Entonces,
esa es la conversación. Yo creo que en un mundo como este, en que la pluralidad existe, un mundo que además, y un país como el nuestro, que tiene información que hace, no sé, 30 años no tenía, bueno, las conversaciones y las soluciones son más complejas y no son blanco y negro. Y creo que invitar a una conversación de esa naturaleza, yo espero que así sea, digamos, ¿no? Y es lo que hoy día requerimos. No es la selección la solución de todo, porque definitivamente eso, de alguna manera, es como si dejáramos a alguien excluido, ¿no? Y lo que necesitamos más bien no es pensar en espacios que excluyen, lo que necesitamos es espacios diversos que acogen a todos y los desafían y les acompañan a aprender. Exacto. Sin embargo, está también el tema de la tómbola, ¿no? Que dice que también es muy injusta, que los niños quedan en cualquier parte, que no es el colegio que eligen, que no es el lugar donde quisieran estar. O sea, mira, yo pienso que en la educación uno puede generar espacios y perfeccionar sistemas, ¿no? En algunas zonas, en otros países, lo que se hace es que una de las variables es que estés dentro del código postal que llaman, ¿no? Dentro del barrio, y eso por supuesto ayuda. Lo que hace un sistema como el que hoy día tenemos, que ha sido perfeccionado, es precisamente acoger a los que no tienen a la familia que está en permanente atención, o su familia tiene menos recursos. No estoy hablando de económicos, estoy hablando de recursos de relaciones, de entender, de vincularse, de pedir ayuda. Y entonces nos van quedando niños en el camino. Y estos son sistemas que lo que buscan es que todos tengan las mismas oportunidades. Evidentemente, eso es difícil, ¿no? Cuando se habla del liceo, por ejemplo, de excelencia, un liceo de excelencia no es el que tiene los mejores estudiantes, es el que logra que todos sean buenos estudiantes. Ese es un liceo de excelencia. Entonces, cuando la tómbola, como así llamada, digamos, lo que hace es que también me tensiona como establecimiento, ¿no? En tanto recibo estudiantes que tienen historias escolares y de vida muy diversas y me hago cargo de ellos, ¿no? ¿Y cómo me hago cargo? Bueno, esa es la gran pregunta. Exacto. ¿Qué tan importante es sentir apego con el colegio, identidad con el colegio, orgullo por el lugar donde estoy y compromiso de los profesores? Que fueron un poco las características que se vieron ayer en esa ceremonia del Liceo Augusto de Almar, que decían ellos son el mejor colegio público en términos de las pruebas de evaluación, ¿cierto? Pero se veía ese otro sello, un sello que a lo mejor antes estuvo en el Instituto Nacional, por ejemplo. O sea, ¿qué tan importante es eso? Yo creo que eso es fundamental. Ya. O sea, sentir que soy parte de algo, ¿no? Las escuelas son comunidades, ¿no? Entonces, o deberían ser, ¿no? Entonces, en la medida en que construyo comunidad, en que me siento parte de un gran equipo, ¿no? en que estoy camiseteado, ¿no? Que reconozco mi camiseta, que la visto con orgullo, que me siento contento de ser partícipe de eso, evidentemente eso contribuye a que también aprenda mejor, ¿eh? Y porque voy al colegio con más ganas, porque me siento reconocido. Quienes sienten orgullo también son personas que se sienten reconocidas, se sienten vistas, ¿no? No son colegios, algo que ayer no se dijo en el Augusto de Almar, un colegio de alta exigencia, más que de selectividad de exigencia. Pero lo que y eso, por supuesto, tiene de todo, pero lo que uno no puede desconocerle a un colegio como ese es que los estudiantes son vistos y vistas, ¿no? Que le saben el nombre, ¿no? Que saben cómo le iba el año pasado y entienden en qué estaba para acompañarlo este próximo año, ¿no? Y entonces me toman de la mano y me empujan también, ¿no? Me desafían todo el rato. Eso es un colegio en que yo me siento, y cuando yo me siento visto, cuando yo soy reconocido, cuando soy parte, tengo una camiseta que visto con orgullo, que soy partícipe y que tengo espacios de esparcimiento y de desarrollo. Un colegio bueno lo que hace es que mientras unos son campeones de ajedrez, el otro le va súper bien en fútbol o les va bien hombres y mujeres en voleibol o lo que sea, y además les va bien cantando y se ganan el Festival de la Canción o participan, lo que sea.
da espacio para que todos brillen. ¿Ah? Y entonces, y todos los otros lo acompañan o la acompañan. Y eso hace la camiseta. Eso hace que un colegio tenga barras. Los colegios no son buenos solo porque tienen un deportista de élite, sino que porque ese lo acompaña todo el colegio, con bombo y todo. Eso es lo que requerimos de todas nuestras escuelas. Exacto, una identificación con ella. Vamos al CIMSE, lo mencionaban ayer también, ellos tienen buenos resultados en CIMSE, pero en general el CIMSE que se dio a conocer el viernes pasado es un poco preocupante en el sentido que no tiene muchos avances, que todavía no llega a los niveles prepandemia. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de esto? Mira, voy a volver a insistir en un punto. Chile debe ser uno de los países que tiene mejor información, por lo tanto, estamos en un pie que nos permite tomar decisiones y pensar cómo hacerlo mejor, ¿no? Una de las cosas que nos está ocurriendo es esta estabilidad en los datos, ¿no? No es poco haber llegado a los valores pre-pandemia. Creo que eso tiene un valor en sí mismo, porque no ha sido fácil, no le ha sido fácil internacionalmente. Lo que sí ocurre es que cuando uno tiene mucha estabilidad, los aprendizajes no son una cosa en que uno dice, bueno, estoy parejito y luego subo, sino que día a día necesitamos ir tejiendo un andamiaje que me permite impulsarme para saber otra cosa, ¿no? Entonces, estabilizarme es que no estoy aprendiendo, no necesariamente estoy aprendiendo. Entonces, y lo que yo creo que es más complejo en los resultados que se mostraron, y nuevamente digo, por eso es tan importante tener esta información que antes no teníamos. Cuando uno habla del CIMSE y dice promedio es cualquier cosa, ¿no? Nicolás Parra decía, es que uno puede comer el promedio de un pan, pero en realidad hay un día que no come nada, porque, entonces, eso... O alguien que se come dos. Es que el promedio invisibiliza a la persona. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es mirar a las personas. Y el esfuerzo que yo creo que hay que hacer ahora es precisamente mirar trayectorias y mirar niñas y niños. Y mirar y a esos niños entender que el que está en una situación en que hay cosas que no ha aprendido, que no ha logrado aprender. 5 de cada 10 niños en nuestro país no logran los aprendizajes esperados. Eso no es poco, es mucho. Es la mitad del curso. Entonces, ese niño o esa niña necesita otra cosa a aquel que ya le está pidiendo al profesor que se aburre y hace desorden porque está aburrido, porque ya entendió, aprendió y quiere otro desafío, ¿no? Son experiencias distintas, todo en la misma sala. Entonces necesitamos entender que debemos diversificar las estrategias pedagógicas en la sala, pero también entender que existen esas diferencias y que eso lo entiendan los equipos directivos y también los sostenedores grandes y los sostenedores públicos y privados, ¿no? Sus colegios, cuando uno piensa en un servicio local, no todos son iguales. Hay unos que están por acá, ¿no? Y aquí están aprendiendo un porcentaje más grande y otros por acá. Y todos son del mismo SLEP. Entonces lo que hay que hacer es pensar en avanzar hacia que todos los que están por acá lleguen a este nivel. Y que entonces no tengamos 2 colegios que se distinguen y entonces estamos súper felices, sino que veamos qué pasa con los restos y que todo, aun cuando siempre va a haber uno probablemente que le vaya mejor, que los otros también avancen en que todos sus estudiantes aprendan. El rol de los profesores ahí es muy importante, ¿no? El rol de los profesores es clave y hay algo que yo quisiera, y por este espacio que agradezco tanto, como invitar a los profesores. Fíjate que es bien curioso porque las niñas hay una brecha de matemáticas que es incomprensible para mí. Yo me dedico a esto y cada vez, yo veía a las chicas el otro día, las del Augusto Dalmar, que son las mismas que marcharon al 8M en Santiago o salieron en regiones en todas las manifestaciones. Esa chica que hace un letrero, inventa una canción, se organiza, saben a qué hora llegar, y qué sé yo, ¿no? Negocian, piden permiso, qué sé yo. Esas mismas son las que dicen que tienen temor a una prueba. Si una prueba es mucho más fácil que eso. Organizarse es mucho más difícil. Entonces, ¿qué hace que estas chicas digan que tienen temor que a las pruebas les sean muy difíciles?
En Exacto. Que es nuestro lo que país, sale en el CIMSE, ¿cierto? Es una de las mediciones. 6 de cada 10 niños dicen que de verdad le tienen temor a las pruebas porque son muy difíciles, que es la ansiedad que se La habla. ansiedad escolar, es claro. Pero de esos 6 de cada 10, 4 de esas 6 que tienen temor son mujeres. Ah, ¿Ah? Entonces, uno dice, bueno, ¿es genético? No, no es genético. no. Y la invitación a los profesores es que en realidad no son profesores, son profesoras. Sí. Las mujeres aprendemos matemáticas de otra mujer. Es otra mujer la que nos enseña, mayoritariamente, sobre todo en la educación básica. Sí. Entonces yo invito a todas esas profesoras, chiquillas, no, ¿ah? Somos nosotras con menos años. Exacto. Tenemos que sacarlas adelante, porque ellas pueden, igual que ellas, igual que las Sí. profesoras, igual que Quizás nosotras. es una tendencia como a exigirles más por el mismo hecho de ser una profesora, de saber lo que es difícil, de lo difícil que es ser mujer, y entonces te exijo más por lo mismo. Yo no sé si las mujeres nos exigimos más necesariamente, ¿no? Pensar que los hombres son buenos para matemáticas también puede ser una creencia que tenga una mujer que se dedique a las matemáticas. Entonces, Claro. pienso que más bien que tiene que ver con hacernos cargo de tomar conciencia de estos números, de pensar que en términos estadísticos no hay, es incomprensible, ¿no? Si uno piensa en ciencia, es incomprensible, esto no es cortical. Entonces, es incomprensible. Entonces, si las personas que trabajan y les interesa la ciencia, sobre todo en matemáticas, ¿no? Uh-huh. Si nos interesa la ciencia y esto es incomprensible, bueno, podemos generar laboratorios, experiencias que nos hagan mejorar esta situación que de verdad no tiene un fundamento científico. Entonces, la posibilidad Hay un tema es, cultural atrás. o sea, definitivamente, entonces es invitarnos a las mujeres a tomar la responsabilidad y el desafío de acompañar a otras mujeres, a las niñitas, a las chicas, a poder entender que el mundo del aprendizaje es un mundo que las está esperando, que las rodea y que no hay límites para aprender y que ellas pueden aprender. Exacto. Sentir la sensación de los límites. Quedémonos un segundo más en esta medición que hizo el CIMSE de la angustia esta académica frente a las pruebas, pero también hay una angustia sale ahí de que los niños no se sienten escuchados, que muchos dicen que hay espacio en su colegio para participar, pero que no les hacen caso. ¿Cómo se lee eso? Chile no es un país especialmente, no somos una sociedad especialmente receptiva a la escucha de niños y niñas. Los datos de violencia contra niños y niñas es parte de eso también, nomás, ¿no? Las sanciones, la violencia no solo es física, es psicológica. Cada vez que le digo a un niño, eres tonto, lo que estoy haciendo es atentando por su identidad, que es distinto a decirle te equivocaste, ¿no? Porque eso tiene solución. Entonces vamos generando este tipo de diálogos o este tipo de juicios frente al otro y en una situación de poder, desde un adulto hacia el niño. Y los niños y niñas no se sienten escuchados, porque cada vez que dan opinión puede ser que sean buenos para contestarles, que siempre tiene una connotación negativa, digamos, ¿no? O hablar no está bien, o no obedecer también está mal. Entonces tenemos chicos y chicas que cuando salen de cuarto medio y van al mundo, el mundo les dice, premia al emprendedor, al innovador, al que se le ocurrió no sé qué, al que se arriesgó a hacer música de no sé qué tipo, al que trabaja es periodista de investigación, qué sé yo, ¿no? Premia al que se expande y se arriesga. Y solo lo que hemos hecho es educarlos en un espacio en que lo único que tienen que hacer es obedecer. Entonces, y yo quiero decir, ¿no?, que todas las personas adultas, cuando hemos enfrentado desafíos, cuando hemos tenido una pasión, le hemos desobedecido a alguien, porque si hubiéramos obedecido todo el rato, hubiéramos descubierto nuevas cosas. Entonces, andar en bicicleta, ir un poco más allá de donde te dijeron, ir a atisbar otra frontera,
ir a otro espacio, ¿no? Caerte en la vida y volver a pararte. Si no tengo esa ejercitación, si no me es posible, si voy a ser sancionado y me van a decir nunca más vas a hacer esto, entonces, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo me voy a fortalecer? ¿No? Entonces, creo que los colegios no son ajenos a lo que pasa en la sociedad. Entonces, los colegios expresan lo que pasa en la sociedad, son reflejos. Entonces, un colegio, si quiere de verdad desarrollar a sus estudiantes pensando en el actual, en el planeta que vivimos, con las incertidumbres que hay, requiere escucharle y desafiarle desde lo que es, desde lo que piensa y desde su posición en la vida, desde su biografía. Hay niños en establecimientos educacionales que les pasan cosas graves y si tienen suerte, al año siguiente les toca un buen profesor, una buena profesora que empatice y que tiene la disposición a escucharle, se da cuenta que se murió alguien, que su papá quedó sin trabajo, que se tuvieron que cambiar de casa, que eso generó problemas en la familia, que tuvieron dificultades, ¿no?, de diversa naturaleza. Eso es biografía. Y uno aprende con el cuerpo que tiene, con lo que le pasa, desde ahí, ¿no? Entonces, no saberlo también pone en riesgo el que una persona pueda aprender más o menos, ¿no? Claro. Exactamente, darse esos tiempos. Nos tenemos ya que despedir, Paulina. Si usted pudiera definir un tema en el que el próximo gobierno pusiera atención especial en esta materia, ¿cuál cree usted que sería lo más importante? A mí me encantaría que el actual gobierno, ¿no?, pensara que la educación no es un problema del Ministerio de Educación, sino que es una oportunidad y aprender es un derecho para todos y todas, y que pudiéramos pensar desde ahí, y que pudiésemos como sociedad y también las autoridades acompañarnos y desafiarnos como sociedad a seguir pensando que cada persona puede acompañar a una niña, a un niño, y puede preguntarles muy cotidianamente y puede confiar en que lo van a hacer y pueden también generar en esos niños confianza para pedir ayuda cuando sea. Me gustaría ver en ese sentido como autoridades empáticas que piensan en los niños y en las niñas y que piensan en las familias que día a día se levantan a trabajar entre muchas otras razones, probablemente una de las principales es por el bien de sus hijos. Y que eso requiere compañía. Exactamente, acompañar. Entonces nos vamos a quedar con esa reflexión, Paulina. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Verónica. Muchas gracias. Gracias. Hablábamos con Paulina Araneda, directora ejecutiva de Grupo Educativo, expresidenta del Consejo de la Agencia de Calidad de la Educación, sobre el CIMSE, sobre los desafíos, sobre lo que viene en educación para el gobierno, que ya dio una señal ayer muy clara respecto de su preocupación por la educación pública. Todo esto está haciendo noticia, los invitamos a informarse a través de nuestros medios. Gracias, chao.